Bienvenidos amigos a este nuevo programa. En el día de hoy vamos a ver unas encuestas que ha subido Maluk, donde aparentemente Luisa González es la candidata que va ganando. Todos los detalles los vamos a ver a continuación. Recuerda amigo dejar su me gusta y compartir este video y suscribirse, que es totalmente gratis. En primera parte vamos a ver qué dice de la gestión del presidente Noboa. Aprobación 32.5%, desaprobación 61.4% y neutral 6.1%. Las elecciones presidenciales, esta es una simulación de la papeleta. Luisa González con 39.8%, Daniel Noboa 31.3%, Jan Topic 6.5% y Luis Felipe Tillería 3.4%. Los otros candidatos serían Leonidas Sisa, José Serrano, Eduardo Sánchez, Pedro Granja, Jorge Escala, Enrico Calón, Andrea González, Henry Kronfle. Estos candidatos citados no pasan del 3.2%, que es en el caso de Leonidas Sisa. Y por último, los del 1% para abajo serían Carlos Rabascal, Juan Cueva, Víctor Arauz, Francesco Tabachi y el señor Iván Saquicela. Esta fue la simulación del señor Maluk. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Está correcta o piensa que aquí hay cifras incorrectas? Lo leo en la caja de comentarios y también dígame usted por quién va a votar. El día de hoy también la asambleísta Valentina Centeno, jefe de bancada de ADN, ha dicho que van a defender a la fiscal Diana Salazar. Es más, hace pocos días también la asambleísta Inés Alarcón pidió una acción de protección para algunos juicios políticos, pero no fue aprobada esta moción el día de hoy en la Asamblea Nacional. La asambleísta Centeno también se pronunció acerca de este tema. Esto fue lo que supo pronunciar. Es una profunda decepción de lo que ha sucedido el día de hoy en la Asamblea. Hace pocos días fue una sanción a manera de amenaza por decir las verdades aquí en el Pleno de la Asamblea sobre la responsabilidad que tienen expresidentes de no pedir sanciones contra su propio país, y luego fui procesada ante el CAL como de una cierta forma amenazando a que se me sacaría de la Asamblea. Hace otras semanas también a nuestra compañera Lucía Jaramillo también se le amenazó en el CAL a través de una sanción por hacer una fiscalización que corresponde al tráfico ilegal de combustibles. Y el día de hoy, nuevamente, a nuestros asambleístas, a Inesita Alarcón y a Javier Jurado, por exigir lo mínimo, que se cumpla con la justicia, que podamos acatar como Asamblea Nacional una orden y una sentencia judicial bajo el principio de colaboración con el sistema de justicia. Por lo tanto, es una constante retaliación de parte del Pleno de la Asamblea contra los asambleístas que realmente venimos a hacer una correcta fiscalización y a trabajar para que no exista más impunidad, para que no exista más corrupción y para que nuestro presidente Daniel Noboa pueda hacer su trabajo y responder a los mandantes que han sido la gran mayoría de ecuatorianos quienes lo respaldan. Como le dije a mis compañeros hace poco en el Pleno, nuestra batalla no está en el Pleno. Aquí ya se han coludido la oposición de la vieja política en contra de quienes quieren hacer el bien. Nuestra batalla está en las calles, nuestra batalla está con la gente que realmente nos respalda porque saben que estamos del lado correcto de la historia. Aquí estamos para sostener al presidente Daniel Noboa, para sostener a la fiscal general Diana Salazar, para sostener a nuestros ministros que se están jugando la vida día a día para la seguridad, para también darle empleo a los ecuatorianos, y a esos asambleístas son quienes estoy segura la gente los va a respaldar el día de mañana en las calles. Muchísimas gracias. Bueno, primero debemos tener claro cuál es la intención de nosotros como bancada de gobierno. Aquí no se está buscando la intromisión en los procesos de fiscalización de la Asamblea. Es una labor de un control político que incluso aplaudimos. Y bajo ningún concepto lo que buscamos es que no se fiscalice a nuestros ministros o darnos de baja el juicio político, por ejemplo, de la ministra Palencia. El objetivo es que se respete un orden de prelación de juicios políticos que jamás debió ser alterado, que fue alterado de manera arbitraria, de manera ilegal, por una figura inexistente en la norma, que es esta figura del retiro de firmas. Y por último, si cabe el retiro de firmas que no está establecida en la ley, que por lo menos acepten el reingreso de firmas, que fue lo que nosotros, el ingreso o completar las firmas, que fue lo que intentó hacer la bancada de ADN, que no fue aceptado. Entonces, aceptaron el retiro de firmas, se dieron de baja de la noche a la mañana 3 juicios políticos de ministros del anterior gobierno, interpelados por esta asamblea y por las bancadas que el día de hoy se los dan de baja, pero no permitieron el ingreso de nuevas firmas por parte de ADN. Esa es la intención. Y la acción de protección ha sido presentada en ese contexto, que se han vulnerado los derechos de la proponente del juicio político contra el exministro Pablo Arosemena, porque no se le notificaron del retiro de firmas y porque se alteró un orden arbitrario que jamás debió alterarse.
El día de hoy tenemos un cambio de orden del día, que en el caso depende de cómo se apruebe la resolución, que todavía no tenemos conocimiento, pero al final del día lo que va a implicar es el acatar o el desacatar una sentencia judicial, que como todos sabemos existe un tipo penal incluso que obliga a cualquier funcionario a acatar y a cualquier persona a acatar las decisiones de autoridades competentes. Es el artículo 282 del COIP. Por lo tanto, la Asamblea ni siquiera debería estar debatiendo el acatar o no acatar una sentencia judicial, que incluso ya dice previamente que cuando se trata de una sentencia a favor de un accionante en contra de una función del Estado, esta debe ser de inmediato cumplimiento, incluso aunque existan apelaciones, debe acatarse inmediatamente. Hoy vamos a ver qué pasa en la Asamblea, pero nosotros ya anticipamos que vamos a accionar contra aquellos legisladores que no quieran acatar la orden judicial y, por lo tanto, el sistema de justicia. Es decir, que sí se podría concretar una salida de los asambleístas que se nieguen a acatar la disposición del juez. Por supuesto que existe como consecuencia una posible destitución de aquellos asambleístas que no cumplan con la orden judicial. En un sistema, en un estado de derechos en el que existe una separación e independencia de poderes, pero que todas estas tienen por principio constitucional la colaboración con la función judicial, no podemos pues nosotros dar el mal ejemplo de no acatar una orden y una sentencia judicial. ¿Y serían los asambleístas que hoy voten en contra, legisladora? Eso es lo que estamos esperando, a ver cómo se desarrolla el debate, qué bancadas que ya han anticipado su posición a través de una vocería también que no corresponde por competencia del secretario de la Asamblea Nacional, quien también está siendo parte de una denuncia penal presentada por un asambleísta de ADN por usurpación de funciones, porque definitivamente no podemos permitir que aquí en la Asamblea se haga y se deshaga. El control político, estamos de acuerdo, pero bajarse juicios arbitrariamente con mecanismos inexistentes en la ley no lo vamos a permitir y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y con que el primer poder del Estado no acate una sentencia judicial tampoco lo vamos a permitir. ¿Pero cómo accionarían ustedes? ¿Pues denunciarían? ¿Cuál es el procedimiento? La asambleísta proponente Inés Alarcón ya presentó en su acción de protección que se tomen las acciones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia. Esto puede incluir multas o puede incluir destitución y sin duda alguna puede incluir acciones en el ámbito penal contra aquellos asambleístas que desacaten la orden de juez. ¿Quién tendría que decidir que es su destitución? Bueno, pues los jueces tendrán que decidir, los jueces en materia penal tendrán que decidir sobre el desacato de una decisión de autoridad competente. ¿Cabría insistir en un nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional para que aclare si cabe una acción de protección sobre temas legislativos? Bueno, la Corte Constitucional podrá realizar sus pronunciamientos, nosotros también estaremos a la expectativa, esperando, pero al día de hoy tenemos una orden, una sentencia judicial que es de inmediato y obligatorio cumplimiento y por lo tanto la Asamblea no debería estar discutiendo en este pleno si cumplir o no con una sentencia judicial. Y el asambleísta Blasco Luna dice que quiere presentar un proyecto que regula el precio del etanol, el contrato jugoso que hizo el Estado ecuatoriano con la tía del presidente. Vamos a ver si esto surge efecto próximamente. El asambleísta Berresueta pronunció lo siguiente: la necesidad de que la Asamblea Nacional sintonice con las necesidades que tiene la gente. Hemos venido trabajando durante algunas semanas, meses diría yo, con una propuesta que permita regular el precio de sustentación del etanol y sobre todo el etanol anhidro, que es la base para la elaboración de la gasolina Ecopaís. En estos días surgió una polémica de los cupos entregados a un familiar del presidente de la República para la producción de la gasolina Ecopaís a través del etanol anhidro. Y eso se da porque no está reglamentado en primera instancia el costo, el precio de sustentación y luego los cupos. La demanda el día de hoy ha crecido. Inició la propuesta de la gasolina Ecopaís el uso del etanol y el etanol anhidro a raíz del 2010 y la demanda ha ido creciendo, pero no se ha podido legislar para regularizar y sobre todo evitar estos monopolios y la especulación. Esta propuesta de ley que la construimos de cercanía con los productores en las zonas de estribación donde se produce caña, donde está la economía popular y solidaria, va a permitir regular y darles un precio mínimo de sustentación que les garantice sobre todo el pago de los insumos, lo que cuesta la producción y les permita una utilidad y una ganancia. Y a la paz, el día de hoy únicamente tienen un cupo del 5% de la demanda nacional. Es incrementar al 10% para que no se termine monopolizando y empresas como las que escuchamos en días anteriores sean las que se terminen llevando toda la ganancia
con este proyecto de ley serán más bien los sectores de la economía popular y solidaria quienes incrementen su cupo a un 10% como mínimo y de esta manera el beneficio vaya para ellos. No queda ahí el proyecto de ley, porque beneficia también al Estado, ya que no tendrá que estar impostando naftas para la generación o producción o la compra de la gasolina extra, sino más por el contrario permitirá una mayor producción en base a la demanda del combustible Ecopaís y también nos permitirá ampliar las zonas de distribución. Para los ecuatorianos muy probablemente no sabían, en las zonas de frontera se comercializa todavía la gasolina extra y es de gran demanda por el narcotráfico, para el procesamiento de, digamos así, la cocaína. Si hacemos que en las zonas de frontera se comercialice la gasolina Ecopaís, esto va a disminuir, porque al día de hoy el Estado no ha hecho esa medida para disminuir este mal que aqueja y perjudica a los ecuatorianos con lo relacionado a el contrabando de los combustibles. Esta propuesta de ley, en sintonía con la gente, regula, beneficia al pequeño productor y sobre todo evita los monopolios. Ese es nuestro trabajo como legisladores y es el compromiso que hemos hecho con la gente y damos a conocer a todos los ciudadanos que esta propuesta de ley se encamina a aquello y la hacemos pública y pedimos el apoyo de los demás bloques legislativos para que sea tratado de manera inmediata. Esperemos que la Comisión de Desarrollo Económico, de la que soy parte como vicepresidente, y de esta manera, ojalá, en el menor tiempo posible, podamos normas y regular y de esta manera evitar, como decía, los monopolios que se termine dando a una sola persona y más por el contrario, se incremente la producción, pero beneficiando a los pequeños productores de caña y quienes del día de hoy, inclusive, mediante contrabando, terminan vendiendo lo que se conoce como las puntas y que de una u otra manera corre riesgo para la salud humana cuando no es debidamente manejada. Entonces, uno de los puntos también estaría en este aspecto asambleísta de que el Estado no debería suspender cualquier contrato que sea a nivel del Estado con empresas de familiares. Sí, por supuesto, no pueden tampoco tener una relación, digamos así, ser juez y poste, terminar dando contratos o monopolizando a este tipo de empresas que al final del día lo único que están haciendo es llevarse solo ellos la ganancia. Cuando existen asociaciones a nivel del país, yo vengo de la provincia del Cañar, cosas similares en Bolivia, cosas similares es en Manabí, en sectores donde producen caña, donde generan etanol al 60% y que sirve como insumo base para la generación del etanol anhidro que sirve para la elaboración de la gasolina Ecopaís. Entonces, esta propuesta de ley busca eso, que se les compre a los pequeños productores, que se les pague el precio mínimo de sustentación y sobre todo no genere el monopolio de estas empresas que en definitiva terminan ellos llevándose la mayor ganancia y también no contribuyen para la economía popular y solidaria. ¿Regula alguna ley existente? Efectivamente, relacionados a la Ley de Economía Popular y Solidaria, también busca potenciar lo relacionado a leyes que el día de hoy están vinculadas al sistema agroproductivo del país y sobre todo el impulso a la economía popular y solidaria. ¿Cómo se llama el proyecto? El proyecto de ley se llama Ley Orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización y fijación del precio del etanol. Y de momento amigos, esto ha sido todo, nos vemos en un siguiente video.